Bienvenidos a este curso de Fusion 360. En esta oportunidad, el curso tiene que ver con la industria del mecanizado asistido por computadora, la industria del CAM. Este nivel que conlleva o que concierne un nivel 1, un primer nivel en en, en el nivel de mecanización en el ambiente CAM de Fusion 360. Podemos decir que es un ambiente 2D y que paulatinamente vamos a ir haciendo operaciones cada vez más complejas para que cuando quieras participar en un nivel más avanzado de Fusion 360, entonces ya tenga las bases eh, bien compenetradas. En esta oportunidad, en el temario de este curso, vamos a ver una introducción al CAM, lo que es la manufactura asistida por computadora, una configuración ya del ambiente que es Setup Reference, el Drilling, 2D Milling, Toolpad, etcétera. Todos estos puntos los vamos a ir viendo paulatinamente y por último vamos a agregar algo que no se había estipulado antes en ningún curso de Fusion 360 CAM, como lo es el Sheet Metal CAM, o sea, traer un trabajo hecho en Sheet Metal y aplicarle mecanizado, o mejor dicho, llevarlo a un router, a un sistema de corte por CNC. Y también vamos a ver algo de nesting en compañía con Inventor para optimizar los cortes antes de llevarlo al mecanizado. Bueno, es importante resaltar la seguridad que tenemos que tener a la hora de trabajar con un CNC. Los anillos que tengamos en las manos tenemos que tratar de nunca tenerlos puestos al momento de operar esta máquina o este tipo de máquinas. Recuerden que tiene herramientas rotativas, tiene componentes rotativos y pueden engancharse en cualquier objeto como anillos, como el cabello largo, como la ropa. La ropa tiene que ir por dentro del pantalón, sobre todo las camisas, cadenas, pulseras, reloj de pulsera. Es importante también que tengamos lentes de seguridad porque estamos trabajando con desbaste. Las virutas tienden a saltar, no solamente cuando están en operación, sino cuando estamos soplando, cuando estamos aspirando los residuos, las virutas, siempre pueden saltar y ocasionarnos un accidente en los ojos. Así que es importante que tengamos los lentes de seguridad. También es importante que nos concentremos en las operaciones que estamos haciendo, porque no solamente podemos salir perjudicados nosotros, en nuestros órganos, nuestros cuerpos, sino que también podemos dañar a la máquina por no tener presente las operaciones reales antes de manipular la máquina. Así que es importante la concentración, sobre todo hoy en día que tenemos mucho uso de celulares. Es preferible que si tenemos una llamada, si tenemos unos mensajes que hacer, es preferible que pongamos la máquina en pausa, atendamos la llamada, atendamos los mensajes. Después nos tomemos un minuto de tiempo para repasar lo que estamos haciendo en la máquina y para retomar la actividad. Así que es muy importante la concentración. Y bueno, y hay muchas normas de seguridad, muchos tips, pero bueno, es importante que tengamos estos que son los más cruciales presente. Hay muchos accidentes que han causado este tipo de accesorios y este tipo de componentes. Así que es mi mayor recomendación para que mantengan una seguridad eh, en el puesto de trabajo. Ok, vamos a hablar un poco sobre los materiales. Los materiales que se pueden usar en el CNC va a depender del tipo de máquina, va a depender del tipo de operación. Es importante que cada vez que vayamos a hacer un trabajo, cada vez que vayamos a hacer una pieza, obviamente en el CNC,
hagamos un pequeño estudio, hagamos una pequeña evaluación sobre qué función va a cumplir esa pieza, qué material tenía la pieza original, si es que ya existía o si es que ya existe, el porqué de su rompimiento, el porqué de su desgaste. Siempre hay que tratar de averiguar cuál es la información alrededor de la pieza para tratar de mejorarla, y por ende la recomendación de hacer los cálculos respectivos y la investigación respectiva para que tengamos no solamente un excelente acabado en la pieza, una excelente medida en las piezas, sino que también un buen funcionamiento de la pieza. Recuerden que estamos acá también para ayudarles en esos ámbitos, en lo que es cálculo, en lo que es auditoría. Así que podemos ayudarle en todo eso también. Entonces depende en este caso, fíjense, tenemos un ejemplo del router. Dependiendo del tipo de router, tenemos estos tipos de materiales. Como pueden observar, una gran cantidad de materiales. Si es por láser de CO2, también tenemos casi los mismos materiales, varían muy poco. Ahí les dejo un poco la pantalla para que la observen. Pueden darle pausa al video para que puedan leer completo si quieren tomar nota. No hay ningún problema. También tenemos el CNC por plasma, donde se reduce el tipo de materiales y la cantidad de materiales, obviamente por la forma con que se produce el plasma. Muy importante la forma como se produce el plasma, por eso es que los materiales son metálicos, ¿no? Es importante conocer este tipo de máquinas. Tenemos también el CNC por láser, de fibra óptica de grabado. Esto sobre todo se usa mucho en la industria de la publicidad y el mercadeo, ¿no? Este tipo de máquina, y este sería el tipo de materiales que puede usarse. También tenemos el CNC por láser como tal, y tenemos unas figuras de lo que sería el material que podemos usar. Como bien sabemos, hemos leído, puede ser acero al bajo carbono, puede ser titanio, puede ser aluminio. Bueno, hay diferentes aleaciones también de aluminio de acuerdo a la norma o a las normas. Tenemos entre materiales no ferrosos, bueno, también podemos trabajar con madera, como acrílicos. Bueno, hay una gran cantidad de materiales, repito una vez más, va a depender del proyecto que vayamos a ejecutar, va a depender de la pieza, de su funcionamiento, y también depende muchísimo de la máquina que tengamos, ¿no? Si estamos en un taller de producción, si tenemos una máquina con unas limitantes, obviamente que no podemos expandir mucho el abanico de escogencia de material ni dimensiones, sino aferrarnos a lo que la máquina nos permite. Esto es algo importante a resaltar. Una vez escogió los materiales, bueno, es importante hacer un repaso de las herramientas a usar. Acá en esta oportunidad tenemos la Flat Nose, donde son utilizadas para fresar contornos de cavidad en 2D. Si hay alguna expresión acá que no conocemos, si hay alguna expresión que no dominemos, no importa, eso lo vamos a ir viendo cuando estemos repasando los procesos dentro del mecanizado, ¿no? Tenemos las Ball Nose para hacer fresas en 3D o fresados en 3D, operaciones tridimensionales, sobre todo para esos NURBS. Recuerden que los NURBS son curvas complejas, curvas que en las 3 dimensiones tienen diferentes trayectorias. Es una combinación de los 3 ejes, curvas en los 3 ejes, y eso nos arroja una curva compleja, ¿no? Mejor llamado como NURBS, N-U-R-B-S. Tenemos las Bull Nose, como lo dice acá también, tiene una esquina de radio, se utilizan para crear un filete en la parte inferior de una pared, como lo pueden observar. Y el chamfer, que bueno, muy usada, muy conocida, porque es la que nos ayuda a hacer los chaflán en los bordes de las piezas. Una herramienta bastante usada en los mecanizados, las face mill, precisamente para desbastar, para emparejar las piezas, para darle una primera rectificación
a la pieza y a partir de allí garantizar que la pieza nos quede dentro de las medidas y también dentro, ¿por qué no? Dentro también de los acabados superficiales o dentro del acabado de las operaciones que estemos realizando. Tal como lo hice acá, tiene insertos de corte que se pueden reemplazar a medida que se van desgastando. Es esa parte que dice ahí Carbide Insert. Esos son piezas intercambiables, mayormente unas aleaciones bastante importantes, base de tuxteno sobre todo, y que son los que hacen el corte, son los que hacen el desbaste a la pieza a trabajar. Tenemos las Corner Radius Tool, que sirven para hacerlos mejor conocidos como en el mundo del diseño como los fillet. En este caso, estas herramientas pueden venir también por radios. Dependiendo del radio que tengamos que aplicar, utilizamos una herramienta diferente de acuerdo a la máquina que estemos usando también. Esto se usa mucho en la industria también de la madera para dar esos acabados curvos, ¿no? En las esquinas. Bueno, tenemos las slot mill y las slotting saw, que son para hacer ranuras. De acuerdo al tipo de ranura, la forma de la ranura, bueno, podemos escoger entre una u otra herramienta. Esto poco a poco lo vamos a ir experimentando a medida que vayamos haciendo piezas y vayamos a hacer diferentes tipos de operaciones. Vamos a ir conociendo a profundidad esta y muchas otras más tipos de herramientas. También se les dice fresas. Tenemos las hole making tools. En la primera posición de la izquierda tenemos las spotting drill. Son para hacer el avellanado a las caras de las piezas. Las countersink para hacer la cavidad donde van los alojamientos, ¿no? De los tornillos. Como tal, y también tenemos las combinadas, que es para hacer el trabajo combinado entre centrado y avellanado al mismo tiempo. Tenemos las twist drill, estas brocas helicoidales, como lo dice acá, generalmente hechas de acero de alta velocidad, carburo cobalto. También pueden estar recubiertos con nitruto de titanio. Bueno, es una herramienta usada para dejar acabados al final de la perforación con un ángulo de 118 grados. Recuerden que este ángulo tiene una característica particular en el mundo de la mecánica para el apriete y el residuo que deja el roscado de acuerdo al uso que se le esté aplicando. Tiene una función muy específica. Tenemos otro tipo de brocas, otro tipo de fresa, que en este caso la que nos ayudan a hacer roscados, las conocemos como las cutty tabs. Para hacer entonces, dependiendo de la operación de rosca, usamos una con respectivos diámetros. Bueno, Fusion 360 tiene una gran librería, una gran cantidad de componentes, o mejor dicho, de herramientas. Hoy en día se respalda con muchas casas que ayudan, digo muchas casas fabricantes de herramientas, que ayudan a usar una gran librería. Más adelante en uno de los clases vamos a ver uno de los catálogos por ejemplo, de la marca Haas, que tiene una gran vinculación con Fusion 360 para usar todas sus herramientas. Bueno, tenemos la Reamer. Esta Reamer sirve para crear agujeros de forma precisa, para una precisión muy importante, ¿no? En este caso, para este tipo de herramienta, la precisión puede estar dentro de la 0,0, o sea, la milésima de pulgada, pues. Los escareadores, como también se les conocen, requieren que se traslade un agujero de tamaño específico antes de su uso. O sea, esta herramienta nos sirve para iniciar la perforación. De que ataque la cara plana de la pieza es prácticamente dañar esta herramienta. Y ese es el tipo de información que tenemos que conocer antes de hacer las operaciones de una pieza o no. De todas maneras, cuando se van a hacer las operaciones, todas las herramientas, todas las brocas tienen catálogos de sus respectivos fabricantes donde aparecen las recomendaciones, las RPM, las temperaturas alcanzadas, la velocidad de baste,
el acabado superficial. Bueno, tiene una gran cantidad de información que simplemente tenemos que revisar antes de aplicar antes de aplicarlas, ¿no? En cuanto a la herramienta, también es importante resaltar esto es algo elemental, que es el rotation direction, o mejor dicho, el sentido de rotación o la dirección de rotación. La gran mayoría de las herramientas en los CNC tienen rotación, como pueden observar ahí en la figura, rotación de mano derecha, eh, de manera de que estén girando en sentido de penetración en el eje Z negativo, tal cual como son los tornillos de rosca derecha, ¿no? De esa misma manera. Para la formación de virutas, fíjense que tenemos este punto, que es las herramientas de corte tienen este comportamiento, que a medida que la herramienta avanza hacia el material, hace que una pequeña cantidad del material se vaya cortando, se vaya desprendiendo y obviamente vaya formando la viruta, y la expulsión de la viruta va va en sentido del ángulo del chip, o y otro que se conoce como el ángulo de ataque también del filo de la herramienta y de la forma de la herramienta que se va trabajando. Esto juega un papel fundamental en el sentido de la herramienta, tal como lo dice esta figura. Fíjense que la herramienta ataca en sentido horario, en sentido de Y positivo a X positivo, de manera de que cuando hace el corte, automáticamente ese mismo movimiento expulsa la viruta fuera, o mejor dicho, lejos de la operación. Este es el principio fundamental de ataque de la herramienta para que haya un mejor acabado y haya una mejor operación y se alargue la vida útil de la herramienta como tal. Acerca de esa carga de la viruta, mejor conocido como chip load, vamos a expresarlo tal cual como está acá. Una metodología para calcular la velocidad de corte y los avances que se presentan más adelante en este capítulo. Una de las mejores formas de validar la velocidad de corte y los avances es observar las virutas creadas por el proceso mecanizado. Atención con este punto, las virutas deben estar rizadas y pueden cambiar de color debido al calentamiento. Después de ganar algo de experiencia, los maquinistas o los operarios de estas máquinas pueden ajustar las velocidades de corte y los avances en parte según tamaño, forma y color de la viruta y el sonido producido por el proceso de corte. Esto es fundamental porque la viruta, cuando sale y tiene sus tonalidades de calentamiento o de recalentamiento, cuando se está trabajando en la industria de la madera, cuando se va dejando restos de madera quemada y la viruta que va saliendo también va saliendo de color negro, por ejemplo, entonces hay ajustes que hay que hacer cuando se siente que hay vibración en el ataque de la máquina, sobre todo cuando estamos trabajando con metales y sobre todo metales de alta dureza. La vibración, el golpeteo de la máquina, o sea, hay una cantidad de información que tenemos que aprender a detectar. Y esto, repito una vez más, es lo que le alarga la vida a la herramienta y al sistema de producción. Por eso es que es importante este punto, el clamps versus el conventional milling. Las herramientas de fresado pueden avanzar a través de material para que las estrías de corte se enganchen en el material con el grosor máximo y luego disminuyan a cero. Obviamente para que este fresado tenga un mejor acabado, ¿no? Esto se llama fresado de escalada, o mejor conocido como climp. Cortar en la dirección opuesta hace que la herramienta recoja material, comenzando con un grosor cero y aumentando al máximo. Esto es lo que se llama fresado convencional, conventional milling. A menos que el fabricante de la herramienta lo recomiende específicamente, debe usar entonces siempre climp, que es en un CNC, el fresado por escalada. Produce mucha menos presión de corte y calor. Deja un mejor acabado de la superficie y da como resultado una vida útil más larga de la herramienta. Sin embargo, es raro conseguir herramientas
o uso de la herramienta tal como no lo menciona el fabricante. Entonces, es algo que tenemos que aferrarnos a la consideración del fabricante, no solo de la herramienta, sino también al fabricante del CNC. Aquí vamos entonces a visualizar mejor la comparación entre el crimp y el conventional milling. Como pueden observar, uno va rotando, desbastando la pieza y yendo a cero, tal como lo decía la expresión anterior, y expulsando, estoy hablando de la figura izquierda de crimp, expulsando la viruta fuera de la pieza, lejos de la pieza, con el movimiento de rotación. De la otra manera, fíjense que hay un desbaste diferente. Acá este desbaste tiene que tener, que no es que no se pueda hacer, pero tiene que tener una velocidad de desbaste inferior, arrancando desde cero. Ahí lo tienen con el sentido de rotación de Y positivo a X positivo, a los ejes, a la axisa. Y hablando de axisa, tenemos entonces, vamos a repasar brevemente lo que son los sistemas de coordenadas. La mayoría de las máquinas o las coordenadas que se traen en este tipo de máquinas, obviamente trabajamos con coordenadas cartesianas. No se usa las esféricas ni las cilíndricas, sino las coordenadas cartesianas, las mejor conocidas como X, Y, Z, con sus respectivos ejes negativos, ¿no? Es importante conocer que si hacemos una vista superior de este sistema de coordenadas, parándonos sobre el eje Z positivo, entonces vamos a ver la figura de la izquierda, perdón, la figura de la derecha, donde podemos ver que en el cuadrante superior derecho está entre X positivo y Y positivo, sería el cuadrante 1, así se conoce en la operación del 99% de las máquinas CNC. Entonces tenemos para un cuadrante 2 el cuadrante superior izquierdo, que está entre Y positivo y X negativo. Allí lo tienen reflejado en números romanos. Para el cuadrante 3, tal cual como lo menciona allí la figura, y el cuadrante 4 está claramente definido. Es importante, una vez que tengamos claro lo que son las coordenadas X, Y, Z, es algo bastante elemental. Bueno, es importante cómo es la orientación de este sistema de coordenadas en una máquina. En todas las máquinas CNC, siempre fíjense que el eje Z es el eje de ataque de la herramienta, lo que se conoce como el azimut, ¿no? La herramienta carga en una parte superior y ataca bajando hacia el centro de la Tierra. Ese es el eje de trabajo de la gran cantidad de máquinas. Importante resaltar que para el desplazamiento de la mesa o de trabajo sobre la máquina, el eje positivo de las Y es hacia adentro de la máquina, como lo vemos ahí en la figura, o atacando hacia la pared, mientras que el eje positivo de las X es hacia nuestra derecha, de izquierda a derecha, ¿no? Y esta orientación se repite en cualquier tipo de máquina. Importantísimo también tener esta información de parte del fabricante de la máquina donde vamos a trabajar. Es importante que también hablemos de este punto. Este punto es crucial, lo que es el lenguaje de programación de los CNC, mejor conocido como lenguaje G o código G. El nombre oficial de este idioma es RS274D. Como lo dice acá, fue establecido por la Asociación de la Industria Electrónica en la década de los 60. Y en esa época y hasta hace unos cuantos años, o sigue siendo así, este código G es importante para las operaciones de muchas máquinas, sobre todo cuando las máquinas eran mejor denominadas como programación a pie de máquina. Hoy en día, bueno, con el avance de la tecnología y estos software de hoy en día, tenemos mucha más facilidad para operar este tipo de máquinas, para hacer el diseño y llevarlo a la máquina. Fusion 360 nos da una gran facilidad de diseñar y llevar a máquina o a llevar al CNC el resultado de la simulación, que lo vamos a ver en este curso también. Vamos a simular el proceso, podemos evaluar lo que se conoce mejor como estrategia de mecanizado. Y cuando evaluemos bien la estrategia de mecanizado, es que podemos tener luz verde
para llevarlo en físico, para hacer la producción en físico en la máquina. Así que podemos hacer una auditoría de diseño en el sólido, en Fusion 360, en el ambiente 3D. Podemos hacer una simulación de mecanizado y evaluar las estrategias también de estrategia de mecanizado. También podemos evaluar el código que arroja también el mismo Fusion 360 para luego llevarlo a la respectiva máquina que tengamos en nuestros talleres, en nuestra empresa. Hay máquinas que no se comunican o que tienen alguna codificación especial para que no sean usados para la misma seguridad de la máquina, ¿no? Entonces lo que hay que tener es el conversor o conocer cuál es el código exacto que recibe la máquina para poder configurar el código que arroja Fusion 360 a la respectiva máquina. Parte de eso lo vamos a ver también más adelante. Este lenguaje y estructura del CNC tiene ciertas características, como lo dice su expresión, tiene cierta estructura, pero en la gran cantidad de todas las máquinas se mantiene, es repetible, tal como lo menciona acá esta lámina. Primero tiene un inicio del programa. Esto es el lenguaje, un código tal cual. Si alguno de ustedes ha visto un código HTML de una página web, por ejemplo, es muy parecido. De hecho, este código arrojado, este código G arrojado por Fusion 360 lo pueden ver por un bloc de notas. Y si tienen en sus computadoras algún editor de código, también lo pueden ver y manipular y alterar también con cualquier editor de código, a menos que también lo quieran hacer directamente en la máquina CNC, que también tiene sus editores de código para la adaptación y puesta en operación. Entonces, el inicio del programa tenemos como el primer punto de estructura o la primera sección del código, luego la herramienta de carga, el usillo, encendido, etcétera, y aquí está esta estructura de 10 pasos o de 10 componentes que tiene todos estos códigos. Es algo bastante elemental y muy fácil de manipular una vez que se conoce cuáles son las exigencias de la respectiva máquina que vamos a usar. Acá tenemos un breve resumen, un compacto de 33 pasos de la estructura del código G. Recuerden que este código G también tiene un código M. En muchos países también se le conoce como código GIM. Va a depender del tipo de máquina y del tipo de software que le arroja el código. Sin embargo, aquí hay un proceso de 33 pasos, de 33 bloques, que es como se conocen estas líneas de código, donde su descripción, lo tiene acá al lado derecho, le estipula el significado de cada uno, de cada línea, de cada bloque. Sin embargo, repito, estas máquinas, mientras más modernas son, nos evita tener que alterar tantos códigos o de manipular el código que arroba la máquina, porque ya ha avanzado mucho esta tecnología. Si ustedes necesitan este tipo de información, con mucho gusto se las doy aparte, les mando un archivo. Esto también está ampliamente en la red, en Google. Ustedes pueden buscarlo y hay mucho material sobre este tema, que lo pueden bajar en PDF, lo pueden bajar en editable, en texto, etc. Es fácil de conseguir este tipo de material. Vamos a hacer un corte en este video para ya empezar a trabajar o hablar de la introducción a CAM como tal. Hemos hecho un breve recuento de lo que es el curso y de los fundamentales que debemos conocer y tener presente para iniciar con una capacitación en el mundo del CAM en Fusion 360.